Buenos días a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto poderla saludar. Buenos días, Jennifer. Yo creo que ya te había saludado en la clase de matemática, pero te Buenos saludo días, aquí también. profe. Bueno, profe. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, han podido recuperar fuerzas y que todo lo que han hecho les haya salido bien. La clase del día de hoy es una clase ya más específica con respecto a lo que es química orgánica. Y ahorita les voy a comenzar a compartir de una vez la pantalla para que ustedes puedan ver a qué se refiere todo el tema del día de hoy. Bueno, ¿ya se mira la pantalla? Ya, Ya, profe. profe. Bueno, entonces, química orgánica. Permítame, chicas, solo que se cayó mi listado. La química orgánica ya habíamos hablado las semanas anteriores de que es la química que ya se encarga de estudiar la composición de la materia. Solo que en este caso ya estamos hablando de la materia de los seres vivos, ¿sí? La materia biológica. Ya habíamos hablado de que esta materia, ya vienen más de 10 millones de compuestos y cada uno de esos compuestos, algunos pueden tener la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógenos, pero si los enlaces son diferentes, el compuesto es totalmente diferente. ¿Se recuerdan que habíamos hablado sobre eso? Entonces, el día de hoy, ahí está. El día de hoy ya vamos a hablar directamente de las cadenas carbonadas. Entonces, cadenas carbonadas. ¿A qué se refiere una cadena carbonada? Ah, ya está Willy ahí. ¿Qué tal, Willy? Ah, todavía no se conecta, no tiene audio todavía. Bueno, una cadena carbonada. Hazme favor de leer qué es una cadena carbonada, Paola. Solo quito esto, ahí está. ¿Qué es una cadena ¿Ya? carbonada? Cadenas carbonadas. Al unirse los átomos de carbono entre sí, se forman las cadenas carbonadas, que pueden ser abiertas o cerradas. En las cadenas cerradas, los carbonos se unen entre sí, formando anillos, donde los más usuales son los de 5 o 6 miembros. Ah, bueno. Entonces, las cadenas carbonadas son aquellas cadenas en las cuales se forman por medio de enlaces. En este caso estamos hablando de las cadenas que pueden ser lineales o las que son ciclos. Las lineales son las cadenas abiertas y las cadenas cerradas son las cadenas cíclicas o las que son ciclos, así como habíamos hablado antes sobre el benceno. Entonces, estas cadenas cíclicas, me voy a enfocar ahorita en ellas, pueden tener entre 5 a 6 miembros de carbono. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Así, enlazados entre sí. ¿Por qué hablamos de esto? Porque estos ciclos son los que ustedes van a poder ver, van a poder estudiar, donde en algunas partes no van a saber dónde inicia y dónde termina, porque es un ciclo. Si nosotros miramos esto, también nosotros tenemos que saber que la estructura de una cadena carbonada se diferencia por niveles. ¿Cuáles son los niveles, Jennifer? Primario, secundario, terciario, cuaternario. ¿Cuál es el nivel primario? Dice que es cuando está unido a un solo átomo de carbono, ¿sí? A uno solo. El secundario es cuando está unido a 2 átomos de carbono. Terciario a 3 átomos de carbono y cuaternario a 4 átomos de carbono. Si nosotros miramos esta imagen, nosotros detenidamente podemos ver cómo es que se pueden unir. Primario va a estar representado con la letra A, secundario con la letra B, terciario con la letra C y cuaternario con la letra D. Entonces, miremos. Si yo tengo esta cadena, esta es una cadena abierta, ¿sí? Cuando nosotros miramos esta cadena, podemos ver que aquí hay un átomo de carbono que está enlazado
con 3 hidrógenos, eso significa este 3 pequeñito de acá, y un carbono. Recordémonos que el carbono solo puede formar 4 enlaces, porque solo son 4 los electrones que le hacen falta para estabilizarse. Entonces, si son 4 enlaces, por eso es que solamente hay 4 niveles. En este caso, estamos hablando de nivel primario. Un carbono con 3 hidrógenos y un carbono. ¿Ya vieron? Esta es un nivel primario, al igual que el que está aquí arriba. 3 hidrógenos, un carbono. Este de acá, 3 hidrógenos, un carbono, 3 hidrógenos, un carbono, 3 hidrógenos, un carbono. Entonces, todos estos que tienen la letra A son de nivel primario, porque solamente tienen un enlace de carbono, carbono, así como los que aparecen acá. Los secundarios es cuando está unido a 2 carbonos. ¿Cuál podría ser ese? En este caso, yo puedo ver que acá tengo un segundo nivel, o un nivel secundario, porque tiene 2 hidrógenos, que son 2 de los enlaces del carbono, y 2 carbonos. Entonces, este es de nivel secundario, al igual que el que está aquí metido, porque tiene 2 hidrógenos y 2 carbonos de nivel secundario. También podemos analizar un nivel terciario. El nivel terciario, habíamos hablado que es el que está enlazado directamente con 3 átomos de carbono. Y es el que está representado con la letra C. En este caso, solo hay uno, el que está aquí donde tengo el cursor. Sí se mira el cursor, ¿verdad? Chicos, Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, miren pues. Yo donde tengo este cursor, si me doy cuenta, solamente tengo un hidrógeno. Ya les había dicho, el carbono se puede unirse solamente con 4 enlaces. Y si uno de esos enlaces está con hidrógeno, significa que los 3 restantes están directamente a carbono, así como está acá. Un enlace con hidrógeno y 3 enlaces directamente con carbono. Entonces, este es de nivel terciario. Y podemos nosotros ver que hay un solo carbono que está en nivel cuaternario. Si ustedes se dan cuenta, este carbono no tiene ningún hidrógeno. ¿Por qué no tiene hidrógenos? Porque cada uno de sus enlaces está directamente a carbonos. Y este está en un nivel cuaternario. ¿Se comprende los niveles de las cadenas carbónicas? Chicos, ¿se comprenden esos niveles? Allá están todos. Bueno, continuemos con la diapositiva. Para representar las moléculas orgánicas, se pueden utilizar distintos tipos de fórmulas. Hablamos de la fórmula mínima. A ver, voy a ponerlos a leer. A ver, Ashley, ¿qué dice la fórmula mínima? Dice, indican solamente el número de átomos de cada tipo que posee una molécula y es frecuente encontrar varias sustancias que tienen la misma fórmula molecular. Ahí estamos. Fórmula mínima, entonces, indican solamente el número de átomos de cada tipo que posee una molécula. En este caso es cuando nosotros hablábamos de la glucosa la semana pasada, donde decía que es C6, H12 o 6. No me está diciendo exactamente cuántos hidrógenos pertenecen a cada carbono, sino solamente una fórmula en general. ¿Sí? A eso se refiere la fórmula mínima. Indica solamente el número de átomos
de cada tipo que posee una molécula. Fórmulas estructurales. A ver, Paola, ¿qué es la fórmula estructural? Fórmulas estructurales, además de indicar el número y tipo de átomos que constituye la molécula, dan información sobre la ordenación que presentan estos átomos. Ahora, si nosotros miramos esto, ya no es como la forma mínima, sino ya viene con una fórmula estructural. En este caso ya me está diciendo cuántos hidrógenos tiene cada carbono. Entonces ya está un poco más simplificada, ya está un poco más alargada, se podría decir. ¿Cuántos carbonos hay? ¿Cuántos hidrógenos tiene cada carbono? Y si hay algún oxígeno, ¿con quién está enlazado el oxígeno? Y así sucesivamente. Una fórmula estructural. Entre estas fórmulas, voy a dejar de compartir un momentito acá y voy a ver si ustedes se recuerdan de algo que nosotros habíamos visto la semana pasada. La semana pasada nosotros habíamos visto fórmulas estructurales. Esas fórmulas estructurales, solo para que ustedes terminen de comprender, solo que no aparece mi mouse ustedes. Voy a abrir una parte de lo que nosotros vimos la semana pasada. La semana pasada nosotros vimos este ejemplo. Entonces, aquí nosotros podíamos ver, ahorita no le pongan atención a lo que está aquí arriba, sino pónganle atención a las que están aquí abajo, que es lo que viene de la mano directamente con lo que nosotros hemos estado viendo. La fórmula mínima y la fórmula estructural. Si nosotros miramos esto de acá, nosotros podemos ver, sí se mira, ¿verdad? Que estas que están en esta columna, ay, joder, son las fórmulas mínimas, porque solo me está diciendo la cantidad de átomos de cada fórmula, pero no me dice cómo están unidos los hidrógenos respecto al carbono. Pero si miramos la otra que está acá, nosotros ya podemos ver una forma estructural. Ya puedo saber cuántos hidrógenos pertenecen a cada carbono. Como por ejemplo, CH4. La fórmula estructural sería CH4. Pero si yo la quiero ver ya con forma de los enlaces, yo ya puedo ver que está el carbono con sus 4 enlaces, que son los 4 hidrógenos. Si yo me voy a la siguiente, en este caso estoy hablando del etano, la fórmula simplificada o la simple era la pequeña, solo me está diciendo que son 2 carbonos y 6 hidrógenos. Pero si yo miro la forma estructural, puedo saber que cada carbono tiene 3 hidrógenos. Y si la miro ya como forma de enlaces, ya la puedo ver cómo es que se forman los enlaces tanto entre carbonos como entre los hidrógenos. Esto también me ayuda a saber cuál puede ser su forma en 3 dimensiones, como la que aparecía en esta parte de acá, que era lo que nosotros analizamos la semana pasada. Entonces, voy a seguir con la diapositiva del día de hoy. Y el día de hoy, aparte que ya vimos la fórmula mínima, ya sabemos cuáles son las fórmulas estructurales, las que les acabo de explicar con la otra diapositiva. Sigamos estudiando esto. Para poder nosotros nombrar los compuestos químicos de química orgánica, nosotros tenemos que conocer que estos utilizan sufijos y prefijos. Ahora, ¿cómo es que se utilizan? Los prefijos utilizados en la nomenclatura de los compuestos orgánicos, al nombre del compuesto orgánico y dependiendo del número de sus átomos de carbono, o sea, la cantidad de carbonos dentro de
de la estructura, eso me va a decir cómo se va a llamar el compuesto. Como por ejemplo, si tiene un solo carbono, le agrego el prefijo met. Si tiene 2 carbonos, yo le agrego el prefijo et. Si son 3, es pro. Si son 4, es but. Si son 5, es pent. 6, ex. 7, ept. 8, oct. 9, non. Y 10, dec. Obviamente eso sigue, eso continúa. Porque si son 10 millones de compuestos orgánicos, obviamente no solo vamos a tener 10 prefijos. Solo es un ejemplo de cómo se utiliza. Si nosotros regresamos para que se termine de comprender esto de los prefijos, comenzamos a ver la otra diapositiva, que era la que habíamos visto. ¿Dónde está? Permítanme. La otra que habíamos visto, nosotros podemos ver los prefijos que están acá. Dijimos que si es un solo carbono, lleva el prefijo met, así como aparece acá. Si lleva 2 carbonos, lleva el prefijo et. Si son 3, es prop. Si son 4, es but. 5, pent, y así sucesivamente. Entonces, estos son los prefijos. Si nosotros nosotros ya nos fijamos de que no solamente son prefijos, así como aparece acá, sino que también existen los sufijos para diferenciar el tipo de compuesto. ¿A qué me refiero con este tipo de compuesto? Esto se los indiqué yo en la primera clase de química orgánica, pero se los voy a repetir. Si el enlace es simple, va a ser un alcano, que va a tener un sufijo ano. Si es con un enlace doble, va a ser alqueno, un sufijo eno. Si es un enlace triple, se va a llamar alquino, que va a llevar solamente un sufijo ino. Entonces, pónganme atención. Si es enlace simple, sufijo ano. Si es enlace doble, sufijo eno. Si es enlace triple, sufijo ino. Ahora, pero si estamos hablando de un alcohol, este compuesto solamente va a tener un sufijo ol al final. Si el compuesto fuera un aldehído, solamente va a llevar un sufijo al. Si fuera una cetona, va a llevar un sufijo ona. Si fuera un ácido carboxílico, solamente un sufijo oico. Si fuera una amina, sufijo amina. Si es una amida, va a llevar un sufijo amida. Si fuera nitrilo, un sufijo nitrilo. Con el tiempo, con las siguientes clases, nosotros vamos a practicar todo esto de los sufijos. Pero es necesario que ustedes lo entiendan desde ahorita para saber de qué compuesto estamos hablando. Prácticamente, los compuestos, nosotros los vamos a ir nombrando de diferentes maneras, dependiendo de la estructura, así como habíamos acá, de qué cantidad de carbonos tenga, pero solamente en la forma lineal. ¿A qué me refiero con forma lineal? Un carbono enlazado sin romper la estructura. ¿Cuáles son los agregados? Si son 1, 2 o 3 enlaces, o si existen compuestos diferentes entre carbono e hidrógeno, que puede ser un nitrógeno, puede ser un oxígeno
o puede ser el ion hidroxilo. Entonces, vamos a ver un ejemplo sobre esto. Esta es una cadena lineal o una cadena abierta. Para poder nombrar o para poder darle el número a cada uno de los carbonos, nosotros vamos a empezar a nombrar de derecha a izquierda. O sea, de aquí para acá. ¿Por qué? Porque entonces yo a este lo tomo como 1, como 1, perdón, que es carbono, no es cloro, es carbono. Este sería, lo vamos a ir poniendo con el lapicito para que ustedes se den cuenta. Este va a ser 1, este es 2, aquí lo voy a poner, este es 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, empezamos a nombrarlos según el orden, el nivel. En este caso, nosotros podemos ver que existe 1 cloro, que es el que está acá. Los que están sencillos primero, los que tienen un enlace simple. Entonces, en este sería 1 cloro. ¿Por qué 1? Porque en la cadena, este carbono es el número 1. Entonces, 1 cloro. 5. ¿Por qué estoy tomando el 5? Porque es el único que está de esta forma. Si yo miro este, aquí hay 2 de esta forma, entonces lo tengo que poner después. Si miro este, también hay 2 de esta forma. Entonces, primero los simples. 1 cloro. 1 cloro. 5, ¿por qué se llama etil? Porque tiene 2 carbonos. Miren que aquí no estoy contando, acá ni me desvío, sino la cadena lineal. Y en esa cadena lineal yo miro qué es lo que se agrega de forma secundaria. Entonces, 5, 1, 2, 3, 4, 5. En este 5 hay un etil. Recordémonos. Metil, un solo carbono. Etil, 2 carbonos. Propil, 3 carbonos. ¿Cuál es el de 4? El de 4 sería un butil y así sucesivamente. Entonces, si este solamente tiene 2, tiene que tener un prefijo et. Por eso es 5-etil. Después ya vamos con los que vienen de 2 en 2. ¿Quién aparece primero? Este metil. ¿Por qué es metil? Porque solamente es un carbono. 1 y 2 metiles. ¿En qué posición están? Están en la posición 2 y en la posición 6. Por eso es que es 2,6 dimetil. Ahora, este di es porque significa que hay 2. Si hubiera un tercero, por ejemplo, ¿dónde está mi lápiz? Lo voy a poner con color negro. Si hubiera otro acá, otro CH3, este no sería 2,6, sino sería 2,6,7. Ya no sería di, sino sería tri. Tri de 3. Trimetil. ¿Se comprende eso, chicos? Chicos, ¿se comprende? Más o menos, profe. Va, Ya miren me pues. perdí un poco.
Perdísimo, profe. Va, voy a repetir otra vez acá, porque la tarea se trata de que ustedes ya comiencen a familiarizarse con esto. Es un pequeño laboratorio de 6 ejercicios donde ustedes tienen que elegir el nombre correcto, no ponérselo, porque todavía no tenemos práctica en eso. Pero según la forma, ustedes pueden elegir el nombre. Entonces, les explico nuevamente. Para poderle poner nombre a un compuesto de este tipo, tengo que enumerar los carbonos que están lineales, de derecha a izquierda. ¿Cuál sería el primero? El primer carbono es este que está acá. ¿Por qué no tomo este? Porque este es cloro. Este no es carbono, este es cloro. Entonces, el primero va a ser este y lo vamos a enumerar de derecha a izquierda, así como está esta flecha en azul. Entonces, si este es el primero, el siguiente en la cadena va a ser el segundo, el siguiente va a ser el tercero, el siguiente cuarto y así sucesivamente hasta llegar al último. En este caso son 9 carbonos. ¿Ya se fijaron? Profe, disculpe la pregunta. ¿Sí? ¿Siempre es obligatorio que tenga que llegar a 9? ¿O No. Va a depender de la cantidad de carbonos. Es como lo que yo les ya. había explicado en la... ahorita se los voy a poner. Solo que no sale mi mouse. Es como lo que yo les había explicado acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí solo hay 1, 2, 3, 4. Entonces, este va a ser con el prefijo but. Entonces, no necesariamente tienen que haber 9. Ustedes solo van a enumerar hasta donde exista la cadena lineal. ¿Ahora sí se comprende? En este caso, nuestra cadena lineal... Ay, se borraron mis numeritos. Mi cadena lineal, se lo voy a colocar otra vez. Yo sé que este es el número 1, este es el número 2, este sería el número 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este caso, este tiene 9 carbonos en la cadena lineal. Ya que nosotros vimos eso, sabemos que esos se enumeran de derecha a izquierda. ¿Sí? Así como lo hice en esta forma. Obviamente estos números no se colocan, estos van en su mente solamente. Ahora, yo los coloqué para que ustedes se den cuenta cómo es que se nombra. Entonces, el compuesto sería 1-cloro, porque está directamente enlazado con el cloro. Entonces, primero vamos a colocar los que están con un solo enlace diferente al carbono, diferente a la cadena o a la estructura lineal. Como este, si se dan cuenta, este es parte de la estructura, entonces no lo tomo en cuenta. Pero este de acá, este solo por ser cloro, se tiene que nombrar de primero, porque está en el número 1. Después tenemos que ver el que aparece simple. Este es simple, pero si me doy cuenta, se repite acá. Como se repite, entonces quiere decir que hay 2 enlaces del mismo tipo, tanto este como este. Entonces todavía no lo uso. El siguiente sería el de la cadena 3, el de la posición 3, que es un OH. Pero este OH también se repite un enlace similar en la siguiente casilla. Quiere decir que ni en la 3 ni en la 4 lo puedo nombrar todavía porque está repetido el enlace, pues hay 2 iguales.
Si me paso a la 5, me doy cuenta que aquí hay un etil. ¿Ya se fijaron? Este etil no se repite en ningún otro carbono de la cadena, por lo tanto sería el siguiente en nombrar. Entonces, 1 cloro, así como aparece acá. Guión 5 es en la posición de este carbono que está unido a un etil. Entonces, 5 etil. Se coloca un guión y a comienzo los que ya están repetidos. El primer repetido fue este de acá, este metil y este metil. Como son repetidos, hay 2, entonces ya coloco la posición donde se encuentran. Si ustedes se dan cuenta, en esta posición está el primer metil y en esta otra posición está el segundo metil. Entonces coloco primero las posiciones. 2,6. Y como hay 2 metiles, el prefijo para 2 es dimetil. O sea, 2 metiles. Se tiene que colocar. Si aquí me apareciera 2,6 y solo me dijera metil, esto queda malo, porque me está diciendo que solo hay un metil, pero aparecen 2 posiciones. Entonces aquí tendría que ser dimetil. Después en la cadena yo encuentro OH o el ion OH. Ahora, este OH es parte de un alcohol. Por eso es que tiene una terminación ol. Entonces, ¿en qué posición está? En 3,4. Por eso aparece como 3,4. Ahora, al final de todo, al último, si ya no hay otro, al último le colocamos el prefijo de la cadena completa. ¿Cuántos carbonos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El prefijo es entonces nona y la terminación tendría que ser ol, porque es OH. Entonces, 3,4 nonanodiol, porque es OH. Esta tabla se las voy a enviar después para que ustedes miren cómo se hace. Este es el ejemplo para que ustedes puedan resolver la tarea. Ahora, ¿cuál es la tarea? La tarea prácticamente es la que aparece en la guía de estudio. Permítame, abrir una presentación. La de la guía de estudio es prácticamente la que está hasta abajo. Y les voy a enseñar cómo lo van a ver. Ya que tenemos poquito tiempo, tenemos 5 minutos todavía. La tarea prácticamente es esta de que está acá. El laboratorio dice, instrucciones, selecciona el nombre correspondiente a cada estructura de química. Aquí es orgánica, chicos. Aquí me confundí, es orgánica. Miremos la primera. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 1, 2, 3. Si tiene 3 y no hay ningún otro, y los enlaces son sencillos, por 3 el prefijo es prop. Y si se dan cuenta, hay 2 con prop, el A y el C. Pero si me doy cuenta, los enlaces son sencillos. Y si los enlaces son sencillos, tiene una terminación ano. Por lo tanto, este compuesto se llama propano. ¿Se comprende?
Chicos, Sí, pero vamos con la segunda. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Si son 5, el prefijo es pent. ¿Sí? Es pent. Ahora, si ustedes se dan cuenta que hay un enlace doble. Ese enlace, ¿en dónde está? Está en posición 1, 2, está en la posición 3. ¿Ya se fijaron? La posición 3. Entonces, esa posición 3 es la que me va a indicar primero a la posición 4. Entonces, aquí hay 2 que podrían ser el nombre, pero la posición correcta sería el de la posición 3, que va de primero. Entonces la respuesta sería 3-penteno. ¿Sí? Y aquí sucesivamente ustedes van a ir analizando y van a ir eligiendo. Les dije que eran 6 ejercicios. Aquí están los 6 ejercicios. Solo tienen que analizar y colocarle el nombre. Si ustedes se dan cuenta, este es un ciclo. ¿Cuántos lados tiene ese ciclo? 5. Si tiene 5, ¿cuál sería el Es un prefijo? pentaciclano. Ciclopentano se llama. Ciclopentano. Ciclopentano. En la 5 ya aparece otra vez un ciclo y en este caso enlazados 2 metiles, uno acá y el otro acá. Entonces, aquí a ustedes van a depender dónde lo van a colocar. Ustedes pueden colocar el número 1 acá, podrían colocar el 2, el 3, 4 y 5, o al revés, 1, 2, 3, 4, 5. Según cómo se les facilite más. Y así sucesivamente ustedes van a ir colocando esto. ¿Sí se comprende, chicos, la tarea? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, si tengo dudas, escribo. Bueno, actívenme su cámara pues solo para el pantallazo. Vamos, chavos, el pantallazo correspondiente. Jennifer, tú no puedes activar la cámara, ¿va? Ya estuvo. Ya está el pantallazo. Entonces, ¿alguna duda con respecto a esto, chicos? ¿Ya todo quedó claro? Ya tenemos menos de 1 minuto para poder terminar de platicar. La siguiente clase Más o menos, sería profe. hasta el jueves. Entonces tienen de aquí al jueves para poder pasar el resumen en su cuaderno, hacer la tarea y La tarea. enviármela de aquí al jueves. ¿Estamos? Los que tienen profe. tareas pendientes, mejor si me las envían de una vez, así se las puedo agregar al cuadro. Bueno, chicos, entonces platicamos el siguiente día de clases y mañana nos vemos con Mate 2. Que Dios los bendiga.